Entonces, póngale cuidado. Cuando uno empieza una asignatura, uno tiene que ubicarse. Resulta que nosotros en tecnología en operación y mantenimiento electromecánico tenemos tres áreas: el área eléctrica, el área mecánica y el área de control. Y esta asignatura, lógico, en el área eléctrica, vamos a ver qué queremos hacer. Resulta que yo me diseñé este cuadrito, estas figuritas, donde voy a representar la totalidad de la asignatura, lo que pretendemos hacer. Bueno, primero que todo, la materia se llama accionamientos eléctricos. Entonces, la palabra accionar significa como poner en marcha algo. Acción, movimiento. En este caso, la idea es en colocar en marcha o una máquina o un proceso o una instalación. Esos son los grandes temas de control, de control no, los grandes artefactos, por decir algo, que vamos a controlar, porque la palabra maniobra también es control. Por ejemplo, me dicen controle una máquina puede ser una troqueladora, listo. O controle un proceso puede ser un sistema de control de nivel de líquidos. O controle una instalación puede ser el sistema de iluminación de la biblioteca. ¿Cómo la controlo? De pronto entro por la puerta y la tengo automatizada para que cuando entre la primera persona automáticamente se energicen las lámparas. Eso es control. Y que automáticamente, por ejemplo, a las 11 de la noche las lámparas se desenergicen, así la persona se le haya olvidado de pronto desenergizar. Eso es manipular la instalación, controlarla. Bueno, entonces la idea es controlar una máquina o un proceso o una instalación. Pero acá en el segundo cuadro encuentro es un motor. Entonces, en los accionamientos eléctricos, básicamente nos dedicamos a controlar un motor. Y ese motor lo aplico a la máquina. Por ejemplo, si la máquina es una máquina que arrolla alambre, pues tendrá un motor. Si la máquina es un torno, tendrá un motor. Si la máquina es una fresadora, tendrá un motor. Si el proceso es un control de nivel de líquidos, pues para bombear el agua tendrá una motobomba. Entonces aquí vuelve a aparecer el motor. De pronto en la instalación no hay motor, en la instalación de iluminación, no importa. Entonces, realmente la gran mayoría de máquinas y procesos trabajan con motores. Y sobre este motor es que voy a intervenir. Perfecto. Como vamos a hacer una intervención eléctrica, tenemos que trabajar con circuito. Nosotros en accionamientos vamos a encontrar potencia. O sea, vamos a trabajar con un circuito de potencia. Con un Buenas circuito. noches, profe. Buenas noches. Vamos a Profe, trabajar con... una preguntita, ¿la clase empezó hace mucho? No, acabo de empezar a las 6:30. Ah, ok, vale, gracias. Tranquilo. Estoy haciendo la introducción, tranquilo. Entonces, tendrá un circuito de potencia donde vaya, todas estas palabritas las vamos a definir después: maniobra y protección. Tendrá un circuito de control. Es decir, toda máquina, todo proceso o toda instalación tiene dos circuitos diferentes. Uno de potencia y otro de control. Generalmente el circuito de potencia debe estar separado, allá se calculan los conductores, allá se calculan los contactores, etc. Y puede ser trifásico o tetrafilar. Mientras que el circuito de mando es un circuito que generalmente no se diseña, simplemente se estructura y se aplica. Eso lo vamos a definir. Entonces voy y me devuelvo. Voy a controlar una máquina, un proceso o una instalación. El principal accionador es el motor eléctrico, generalmente el motor de alterna.
como vamos a tener parte eléctrica, perdón, nosotros perfectamente vamos a definir un circuito de fuerza y un circuito de mando. Aquí habrán equipos y acá habrán equipos. Y llego acá donde dice diálogo hombre-máquina. Cuando un operario como el que vemos acá parado pulsa, valga la redundancia, un pulsador y me mueve una instalación completa, significa que el único contacto entre la máquina y el operario es un pulsador y eso se le llama diálogo hombre-máquina. Dirán ustedes, sí, pero semejante nombre para pulsar. Claro, con un pulsador yo puedo mover toda una empresa. Pero este diálogo hombre-máquina, si ven este cuadrito, está sofisticado. Por ejemplo, yo tengo que tener control sobre las persianas de una máquina, de una cementera. Entonces yo tengo control acá. Pero también de pronto desde mi casa o desde mi oficina, mediante un modem o comunicación Ethernet, yo puedo hacer el control de las persianas desde mi casa o desde mi oficina a través de un software, un modem, una comunicación Ethernet. Y sigue siendo diálogo hombre-máquina, porque cuando le dé el clic, por ejemplo, arranco el proceso. O cuando pulse, arranco el proceso. Entonces me devuelvo en sentido contrario. Pulso un elemento, le llega la información al circuito de mando, el circuito de mando le entrega la información al circuito de potencia, el circuito de potencia me activa el accionador y el accionador me moverá la máquina, proceso de instalación. Listo. Aquí aparece un cuadro que dice automatización. Entonces, los accionamientos eléctricos necesariamente pues están ligados a la automatización. Voy a hacer un ejemplo. Voy a suponer que este es un sistema de bombeo para un control de nivel de líquidos. Entonces pulso un botón, circuito de mando, circuito de potencia, arranca la motobomba y comienza el proceso. Si no tiene automatización, cuando se llene el tanque, yo debo parar el proceso para que no se riegue el líquido. Pero si le agregamos automatización, el tanque va a tener sensores o boyas que automáticamente paran la motobomba. Entonces, este diagrama o este cuadro de automatización generalmente recibe información de control, elimina el diálogo hombre-máquina y regula el proceso. O sea, la automatización es supremamente importante y necesaria en cualquier máquina, proceso o instalación. Voy a hacer un ejemplo supremamente burdo. ¿Qué sería si el sanitario de su casa no tuviera una boya de mecánica? ¿Qué sería? Se riega el agua del tanque. Le tocaría a usted esperar que se llenara y cerrar la válvula manualmente. Y así sucesivamente. Y el sanitario es completamente automático. Vea, un elemento tan sencillo, tan cotidiano, es automático. Entonces, amigos, este es lo que yo pretendo como profesor de accionamiento eléctrico, lo que yo pretendo llevarles a ustedes. Una experiencia global de esta situación, conociendo los elementos físicamente en el laboratorio, conociendo cómo funcionan en teoría, conociendo la simbología y relacionarlos en un circuito. ¿Está clara la explicación del cuadro? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, pues el documento está ahí y el documento hay lectura que ustedes pueden hacer, que sería muy harto ponerme yo a leer, que es una lectura comprensiva, totalmente comprensiva para que ustedes, ahí hay ejemplos. ¿Y qué es lo que queremos nosotros hacer? Ver elemento por elemento, por ejemplo, aquí tengo un dibujo
de un sensor contando botellas. Es simplemente presentando la asignatura. Para nosotros entrar en forma, en calor, perdóneme la expresión, de la asignatura, tenemos que ver equipo por equipo. Y hoy vamos a ver el equipo más importante en accionamientos eléctricos, que se denomina contactor auxiliar. Es tan importante, póngale cuidado, apreciados estudiantes, que este contactor tiene más o menos entre 80 y 90 años de evolución, digamos, de ser inventado, si la palabra cabe, y todavía es vigente. Ni siquiera, perdóneme, aquí hago un paréntesis, la electrónica lo ha reemplazado por lo robusto. Máquina que se respete, proceso que se respete, tablero de control, por pequeño o grande, tendrá un contactor auxiliar. Entonces vamos a verlos y vamos a entenderlos. Y este es el primer equipo que vamos a conocer en laboratorio físicamente y que vamos a cablear. Miren la definición. Es un electroimán prácticamente para maniobra en baja potencia. Entonces el contactor es un electroimán para maniobra en baja potencia. O sea, funciona como un electroimán. La palabra auxiliar significa que es para baja potencia. En el segundo capítulo de la asignatura vamos a hablar del contactor principal. Entonces, la palabra principal es para gran potencia. Entonces, este contactor auxiliar se monta, aquí le escribo, se monta en el circuito de mando. Ojo, no va en potencia, por ahora va en circuito de mando. Se monta en el circuito de mando o de control. Pertenece al circuito de mando o de control. Perdón. Listo. Funciona como un electroimán. Bueno, aquí lo tengo. Tiene, los que tuvieron clase conmigo anoche alcanzamos a explicarlo, pero los de laboratorio, ¿no? Esta semana lo vamos a aplicar en laboratorio. Entonces, este figurita nos va a representar el contactor y ahorita lo miramos físicamente. Entonces, esta parte en forma de E, vea, en forma de E, es el núcleo y es fijo. Esta otra parte en forma de E contraria es la armadura y va a ser móvil. Bueno, acá tengo una bobina y acá tengo unos contactos. Bueno, la bobina es un arrollamiento que tiene dos terminales donde yo la alimento. Voy a suponer que la alimento con alterna. Voy a alimentar la bobina con alterna. Entonces acá los colores me van a ayudar a explicarle algo. Lo que está en rojo es lo eléctrico del equipo. Digamos que el contactor, si yo tuviera que representar el programa de nosotros, electromecánica, el contactor es el aparato que nos representa porque tiene la parte eléctrica y parte mecánica. O sea, el contactor es un dispositivo completamente electromecánico. Eléctrico, la bobina y los contactos, que alguna gente lo llama polo. No, la palabra técnica es contacto. Lo rojo, repito, es eléctrico. Y lo negro y moradito va a ser mecánico. Bueno, cuando tengo una bobina y le conecto un voltaje, por ella circula una corriente. Y ustedes saben que toda corriente produce un campo magnético que se va a reflejar acá en las columnas del núcleo. Entonces, repito, energizo la bobina e instantáneamente se presenta un campo magnético acá e instantáneamente la armadura baja y se pega. Cuando la armadura baja, los contactos normalmente abiertos se cierran y los contactos normalmente cerrados se abren. Voy a repetir este funcionamiento, repito. Energizo la bobina, se produce un campo magnético en las columnas del núcleo, instantáneamente la armadura baja, los contactos normalmente abiertos se cierran
y los cerrados se abren. Y estos permanecen cerrados y estos abiertos mientras que la armadura esté pegada al núcleo. Cuando le quito la tensión a la bobina, este resorte devuelve la armadura y los contactos normalmente abiertos vuelven a ser abiertos y los contactos normalmente cerrados vuelven a ser cerrados. Más tarde vamos a montar circuito por los contactos. En este momento, lo que nos interesa es el principio de funcionamiento del contactor. Pregunto, ¿lo entendieron? Sí, señor. Sí, señor, profe. Claro, profe, súper claro. Bueno, perfecto. Pero aquí se nos presenta un problema. Usted, si esta bobina, la gran mayoría de contactores, o el 99% de los contactores que tenemos en laboratorio, en la industria, son contactores de corriente alterna, la bobina. Ustedes saben que en corriente alterna el voltaje pasa por cero muchas veces en la onda sinusoidal. Si el voltaje pasa por cero, el campo es cero. Entonces, esto no funcionaría. Entonces, la armadura tendería a separarse del núcleo cuando el campo es cero. Entonces, esto moradito que tengo acá, estos cuadritos, y que lo vamos a ver en laboratorio, son las espiras de sombra que producen un flujo adicional cuando el flujo en alterna es cero. Es decir, si en un contactor de alterna no tuviese esas espiras de sombra, el contactor no funcionaría, porque ellas mantienen la señal, el campo, cuando el campo es cero en la bobina. Entonces, amigos, este es el funcionamiento del principal equipo que vamos a trabajar todos los miércoles y en todas las clases de laboratorio. Siempre lo iremos a trabajar. Entonces, desde ahora tiene que quedar claro. Quiero aclarar un poquito. El número de contactos por ahora no me importa. Simplemente me interesa saber que tiene contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados y que son auxiliares. O sea, primero que trabajan instantáneamente cuando se energiza y se energiza la bobina y que son auxiliares, o sea, son para baja potencia. Perfecto. Bueno, como les acabo de decir, que semanalmente vamos a trabajarlo, pues sería absurdo yo tener que dibujarlo en los planos. Entonces utilizo simbología. Entonces se va a simbolizar solamente lo que es eléctrico, la bobina y los contactos. Aquí está. Vamos a trabajar con norma americana y norma europea, pero haciendo siempre los mismos ejercicios en las dos normas no acabaríamos. Entonces, realmente yo me dedico a la norma DIN. Bueno, entonces, la bobina en norma DIN es un rectángulo con la letra minúscula K0. O sea, yo tengo que bautizar la bobina. Bobina K0 o K1 o K2 o K3. Y los contactos normalmente abiertos se dibujan así, vea. El abierto y el cerrado. K0 porque pertenecen a K0. Estoy hablando, amigos, de la bobina y los contactos. Entonces, repito, debemos apropiarnos de la simbología. Vea, y la simbología no se aprende escribiéndola todos los días, no. Perdón, no se aprende haciendo planas, sino como todos los días vamos a hacer ejercicios, uno se la aprende automáticamente. Entonces, en norma DIN, la bobina es un rectángulo con la letra K0, K1, K2, los contactos abiertos y los cerrados. Y en norma americana, la bobina es un círculo con la letra CR1. CR1 significa relé de control 1. Realmente en América los relés de control son los mismos contactores. Los contactos. Señor. ¿Con cuál vamos a trabajar nosotros? ¿Con la ASA? Con la DIN, con la DIN. Pero en cualquier momento que alguien quiera, profe, hagamos uno en ASA, pues lo hacemos en ASA, ¿vale? Profe, esa simbología es como la de neumática, ¿no? Yo estuve viendo neumática el semestre pasado y es muy parecida.
Bueno, en neumática se hablan de relés. Es prácticamente la misma. O sea, un contactor auxiliar es un relé. Perfecto. Bueno, bueno, amigos, ahí la tienen. Ustedes la tienen ahí el documento. Acá tengo, por ejemplo, amigos, vea, la figura de un contactor. Y los bornes de bobina siempre van, ojo lo que voy a decir acá, los bornes, claro que esto lo fundamentamos más que todo en laboratorio, porque aquí lo que vamos a hacer diseños. Los bornes de bobina siempre están marcados por las letras mayúsculas A1, A2. Después lo identificamos. Y el resto son contactos que después les explico la numeración, que significa 1314, 4344, 2122. Por ahora no me interesan los números, me interesan los conceptos. Ya después sí aplicamos la numeración y son importantes porque cuando yo tengo un tablero de control con 20 contactores y que no esté bautizados, usted se vuelve loco haciendo una reparación o haciendo un mantenimiento. Todo debe estar completamente marcado. Normalmente vienen dos bornes A2 y uno A1, ¿no? Bueno, eso lo definimos en laboratorio, sí. Depende en la marca del contactor. Cuando viene un borne A1 y dos A2, significa que el A2 es repetido, es el mismo borne, pero que el fabricante lo pone doble simplemente para facilidad de cableado. Buena apreciación. Ojalá en el laboratorio me hagas esa pregunta para solucionarla ya más claro. Bueno, listo, salimos del contactor, porque ahorita lo trabajamos a ver. Pulsadores, pan de cada día. Uno llega y timbre en una casa y oprime un pulsador, ¿cierto? Y ustedes saben que hay una gran diferencia en lo que es un pulsador a un interruptor. El pulsador trae un resorte, ve, aquí lo vemos. ¿Sí? Entonces, el pulsador, valga la redundancia, pulso y se cierra si es abierto. Y se mantiene cerrado mientras que te mantenga pulsado. O si es cerrado, lo contrario. Entonces, el pulsador es un resorte. Entonces, vamos a necesitar pulsadores también. En laboratorio también los vamos a ver. Y acá tengo el cuadrito que me va a servir. Generalmente existen tres clases de pulsadores. Normalmente abierto o de conexión. Y en norma DIN vea cómo se dibuja. Aquí podemos tener problemas si vamos con la norma DIN. Vea que este es un pulsador. Ya les muestro. Y este es un contacto. Se parecen, pero tienen diferencia. Entonces no nos podemos equivocar. Una cosa es el pulsador y otra cosa es el contacto de un contactor. Entonces repetimos. Existen tres tipos de pulsadores. Normalmente abierto o de conexión. En norma DIN se dibuja así y se acostumbra a colocar las letras S1, S2, S3. Normalmente cerrado o de desconexión. Generalmente la cabeza es roja. Y el de doble función, normalmente abierto y cerrado. ¿Por qué se llama de conexión el abierto? Porque cuando pulso puedo energizar un motor. ¿Por qué se llama de desconexión el cerrado? Porque cuando pulso puedo desenergizar un motor. Y el de doble función puede hacer tareas como esta. Al pulsar puedo arrancar una máquina y simultáneamente parar otra máquina. Supremamente interesante. Aquí hay detalles importantes, amigos. Vean. Cuando en los pulsadores aparecen líneas atrasos, significa que son elementos que están comunicados mecánicamente. Elementos que están comunicados mecánicamente. Ya que está en norma ASA, vea, en norma ASA el abierto se llama A, el cerrado se llama B, el de doble función se llama C. Y aquí están las fotos que vamos a ver en el laboratorio que vamos a trabajar. Entonces ya tenemos dos elementos, el contactor auxiliar y los pulsadores. Ahorita entramos en diseño, básicamente. Aquí están fotos de pulsadores. Listo. Y empezamos en algo importante. ¿Qué es lo más importante de la materia? Que el estudiante, que todos los 40 estudiantes que están matriculados en este grupo, creo que hay 40, sí, aprendan a diseñar, que yo al final de la materia les diga, bueno,
Juan Carlos, diséñeme el circuito de fuerza y mando para un sistema de bombeo, donde el tanque superior tiene 2 sensores de proximidad capacitivos que detectan el agua y el tanque inferior tiene un relé electrónico de control de nivel de líquido. Que usted sea capaz de diseñarlo y entenderlo. Y estoy seguro que eso va a suceder. Estela, por ejemplo, diséñeme el circuito de fuerza y mando para controlar un puente grúa que lleva material del punto A al punto B, etcétera. Entonces, la clave de la asignatura es el diseño. Perdón. ¿Aló? Estoy en clase. Sí, cuénteme. Ay, no sé. Listo. Bueno, entonces la clave es el diseño. Si yo me devuelvo a la ubicación de la materia, acá a este cuadrito que es importante, voy a empezar por estos 2 cuadros, por los 2 primeros, por control y diálogo hombre-máquina. Entonces, voy a empezar por control y diálogo hombre-máquina. Entonces, apreciados amigos, los primeros circuitos que vamos a ver, como el que les presento ahí, van a ser circuitos de alimentación de 2 hilos. Vea, hilo L1, hilo L2. Entonces, generalmente el circuito de mando en cualquier tablero de control es de 2 hilos y es de baja potencia. L1, L2. En estos momentos no me interesa el voltaje, me interesa el concepto. Más tarde le colocamos el voltaje. Pero, ¿me apagan por allá el micrófono? Por favor. Voy a hacer una pregunta. ¿Estoy hablando pausado? ¿Vamos bien, cierto? Sí, sí, señor. Sí, Sí, profe, bien. No, profe, súper bien. Sí, profe, todo bien. Cuando vea que corra, diga, Sí, profe, profe, sí, perfecto. para la moto. Bueno, entonces les decía que el primer capítulo de la materia vamos a ver solamente circuitos de 2 hilos. Generalmente en un tablero de control, el circuito de control puede ser 220, puede ser 120 voltios o puede ser 24 voltios. O puede tener 2 o 3 voltajes en unas aplicaciones que vamos a ver la próxima semana. Entonces, repito, 2 hilos. En norma DIN, la alimentación es horizontal. En norma ASA, la alimentación es vertical. Concentrémonos en DIN. Estos cuadritos que tengo acá los hago a propósito para decir que son fusibles, para que cuando ustedes vayan a montar esta función en el laboratorio, lo primero que hagan es conectar fusibles, porque en el caso de un corto es más barato un fusible de 20 pesos que la bobina de un contactor o inclusive una lámpara piloto. Bueno, entonces, existen 3 funciones lógicas básicas, inclusive que se ven en el álgebra booleana, en electrónica digital, que son las que nos van a dar referencia de los accionamientos. Si ustedes ven, aquí tengo un pulsador S1, un pulsador S2, la bobina de un contactor, el contacto del contactor y una lámpara piloto. Si me preguntan cuántos equipos tengo acá, yo digo que 4, vea. 1, 2, esto compone un solo equipo, acuérdense. Bobina y contacto un solo equipo, simplemente que separo los símbolos para trabajar. Entonces serían 3 y 4. Listo. Cuando coloque voltaje en el alimentación y si pulso este, ¿qué pasa? Y No pasa nada. No pasa nada. Una La compuerta. única forma de que pase algo es que pulse los 2 al tiempo. Entonces, si pulso S1 y pulso S2, se cierra, se energiza la bobina del contactor casero,
se cierra acá cero y la lámpara prende. El abierto pasa a cerrado y el cerrado abierto. Perfecto. Pero permanece mientras que mantenga pulsado. Bueno. Para meterle un poquito de electrónica digital, yo esto lo puedo convertir en ceros y unos. Hagamos una cosa. Está trabajando una motobomba, le doy el valor de 1. Está parada la motobomba, le doy el valor de 0. O sea, no tengo valores intermedios. O vale 1 o vale 0. Entonces aquí voy a plantear lo siguiente. Si pulso, valga la redundancia, me disculpa. Si pulso el pulsador, le doy el valor de 1. Pero si no lo pulso, le doy el valor de 0. Si la lámpara se energiza, le doy el valor de 1. Si la lámpara no se desenergiza, le doy el valor de 0. Aquí quiere decir que aquí esto puede ser 0, que aquí esto puede ser 0, que aquí esto es 0 y que aquí esto es 1. Revisemos. Si ese es 1 y ese 2 valen 0, si no pulso, pues no hay respuesta. Si pulso uno solo, no hay respuesta. Si los pulso ambos, se energiza, se cierra y la lámpara prende. Por eso se llama función lógica ahí. Pulso S1 y S2. A esto se le llama circuito eléctrico en norma DIN. A esto se le llama tabla lógica. Y también tiene un símbolo lógico que es este. ¿Qué es un símbolo lógico? Es una representación de lo que hace el circuito. Ojo, independiente que el circuito sea eléctrico, que el circuito sea electrónico, que el circuito sea neumático, que sea electroneumático, que sea hidráulico, etc. Simplemente es una representación que me ayuda a entender cuando el circuito crece. Por eso se llama símbolo lógico. Entonces, aquí tenemos la tabla lógica que tiene 1, 2, 3, 4 posibilidades. El número de posibilidades es igual a 2 a la n, donde n es el número de pulsadores. Repito, el número de posibilidades es 2 a la n, donde n es igual a los pulsadores. Entonces, 2 a la 2 es 4. 1, 2, 3, 4. Yo sé que esto ya me lo entendieron. Aquí lo veo en norma ASA, lo mismo. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos ir haciendo? ¿Para qué? ¿Dónde aplicamos esto? Porque se ve muy bonito. Bueno, entonces aquí le tengo una troqueladora que tengo el pulsador S1 y el pulsador S2. Para proteger al usuario. Exacto. Resulta que la diseñan para que el usuario ocupe las dos manos y no le quede por acá disponibilidad de meter la mano. Y el troquel baja y corta. Llega usted a una empresa y me dice el operario, profe, se dañó este pulsador, entonces yo puenteé. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio acá. Se dañó el pulsador, entonces lo que hice fue puentearlo con un cable. Entonces solamente con uno funciona. Listo. Con uno funciona. Y si usted le mira la mano al man, le faltan dos dedos. ¿Por qué? Porque se quitó los dedos por simplemente no comprar un pulsador por la pereza. Nosotros en nuestros medios somos muy perezosos para hacer los arreglos. Entonces, esta función lógica y se aplica a una troqueladora. Profe, buenas noches. Sí, yo tengo un comentario respecto a eso. Hable. Yo manejé esas máquinas un tiempo, las troqueladoras, y sí se hacen malas prácticas como la que usted está mencionando, profe. Un pulsador se dañó y hicieron el circuito individual y la estaban manejando así, con un solo pulsador y así trabajaba la máquina. Qué inseguridad. Claro, terrible, terrible. Permite, Y así el a jefe, mí, póngale cuidado, compañeros. No les voy a decir, no es cuento. Yo no me gusta dar cuentos baratos. En los 39 años que tengo dictando esta materia, se reirán ustedes,
he encontrado dos casos de compañeros que cuando vi el ejemplo me mostraron la mano. Dije, profe, mire, me falta un dedo, profe, me faltan 2 dedos. Por eso es zurdo. Entonces, esto tiene aplicabilidad. Pero me quiero devolver un poquito a algo. Voy a repetir esto. Si vale 0, Profe, señor. qué pena, digamos la amputación del dedo es por la electrocución. No, no es que alguien le mete la mano, o sea, le da por acercar la pieza a la troqueladora y la troqueladora tiene la mano, si tuviera los 2 pulsadores tendría las manos ocupadas. No tiene posibilidad. Compañero, esto concierne a que un bloqueo a 2 manos, ¿sí? operario. Sí. Cuchilla baja y los pulsadores no permiten que usted pueda tener las manos cerca de la cuchilla. En el caso de que le hicieron el puente, pues tienen una mano libre y se la dieron de abeja en algún momento a acomodar algún material. Y Y esto es más exceso de confianza, profe. El exceso de confianza del operario que dice que lleva mucho tiempo trabajando y cuando tome. Sí, claro, póngale cuidado. De la cuchilla y del troquel y con, Sí. uno solo acciona, entonces por eso es que pasan los accidentes. Bueno, tuve la oportunidad de dictar un curso en Cementos Nare en Antioquia hace muchos años. Una cementera que tenía una máquina que la función I, póngale cuidado, la función I eran 4 señales, 2 pulsadores y 2 pedales, porque el troquel, el cilindro bajaba hasta el piso. Entonces, perdóneme, imagínese el tipo, las 2 manos y las piernas. Con las piernas abiertas manejaba los pedales y con las manos manejaba los pulsadores. ¿Y cuánto protegía eso? Entonces, eso es cuestión de protección. Bueno, quiero mirar esto nuevamente. Póngale cuidado, amigos. Circuito eléctrico, aquí le sacamos pelo a esta función lógica ahí. Circuito eléctrico en ASA, en DIN, perdón. Circuito eléctrico en ASA. Tabla lógica, símbolo lógico y todo circuito tiene un modelo matemático. Entonces, S1 por S2 igual a X1. Entonces, alguien hizo esto. 0 por 0, ¿cuánto es? 0. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Es decir, esta función lógica y se puede representar en una forma booleana como S1 por S2 igual a X1. Listo. Ahora la función lógica O. Coloqué los pulsadores en paralelo, vea. El S1 y el S2. Quiere decir que con cualquiera que pulse, ¿qué pasa? Se acciona, profesor. El bombillo. Se acciona. Exacto. Con cualquiera que pulse, se energiza acá 0, se cierra acá 0 y la lámpara prende. Es como, por ejemplo, para prender un bombillo, lo puede prender usted de acá o de allá, del otro lado. Perfecto. Entonces, hagamos. Si esto vale 0, los dos vale 0, ¿cuánto da la respuesta? 0. 0. Sí, profe. ¿Cuánto vale acá? 0. 1. 1. Con cualquiera que pulse se activa. 1. Sí, señor. 1. 1 y 1. Perfecto. Póngale cuidado. La idea no es aprendernos de memoria. La función I, la de arriba, perdón, tiene 3 ceros y un 1. Y la función O tiene un 0 y 3 1. No nos aprendamos de memoria. Bueno, este es el símbolo lógico de una función lógica O. Y hagamos la expresión booleana. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y 1 más 1, 1. Entonces, la expresión booleana es una suma. ¿Por qué 1 más 1 es 1? Porque en binario no Porque existe son algoritmos, profe. Exacto, son circuitos digitales. Bueno, alguien me dice y me dijo ya la respuesta, pero concretémosla. No es lo mismo, pero sí es parecido. En las casas de 2 pisos hay un interruptor que se llama interruptor de escalera, donde usted puede
pulsar El abajo. conmutable, profe. Exacto. O de escalera. Pulsar abajo o pulsar arriba. No es lo mismo porque son mecánicos, pero si nos da el resultado. Nosotros en accionamiento vamos a hacer la función O. Entonces, ¿dónde la aplico? Resulta que tengo un motor en el laboratorio de controles y lo necesito arrancar desde dos sitios diferentes. Entonces coloco un pulsador en portería y otro en biblioteca y con cualquiera que pulse arranque el motor. Sigue siendo una función O. Bueno. Y la última función lógica básica es la que nos puede dar un poquito de guerra porque la puedo interpretar de dos formas. Se llama función negada o función no. La voy a explicar de dos formas y se van a dar de cuenta que voy a tener la misma respuesta. La misma respuesta. Bueno, observen que tengo un circuito de dos hilos, que tengo un pulsador cerrado, que tengo un contactor casero, que tengo el contacto casero y la lámpara piloto. Bueno, ojo a lo que voy a explicar acá. Yo supongo que aquí hay voltaje. Supongo que aquí hay voltaje. Entonces, si S1 vale 0, ¿cuánto es la respuesta? Cero. Cero también. Cero, profe. No, señor. Ahí, pues, Uno porque está conectado, ¿no? póngale cuidado. Si S1 vale 0, quiere decir que no lo estoy pulsando, pero él está cerrado. Al estar cerrado, instantáneamente la bobina se energiza, su contacto se cierra y la lámpara prende. Quiere decir que si 1 vale 0, la respuesta, la lámpara vale 1. ¿Sí me entendieron? Sí, está normalmente cerrado. Listo. Y si pulso, se desenergiza, se abre y se apaga. Si abre el este vale circuito, 1, sí. la respuesta vale 0. Entonces, vamos a entenderlo bien acá. Perdón. Voy a repetirlo nuevamente. Tengo un pulsador normalmente cerrado en serie con una bobina. Cuando hay energía acá, automáticamente la bobina se energiza sin yo pulsar porque encontró el pulsador cerrado. Entonces el pulsador vale 0, es decir, no lo estoy pulsando, la bobina se energiza, el contacto se cierra y la lámpara prende. Entonces, si vale 0, esto vale 1. Ahora, cuando pulso es que le doy el valor de 1. Cuando pulso, se desenergiza, se abre y se apaga. Es decir, si yo miro acá abajito, más abajo, tengo esto. Si la señal vale 0, la respuesta vale 1. Si la señal vale 1, la respuesta vale 0. A eso se le llama negación, vea. 0, 1, 1, 0. Pero vamos más allá. Mire este segundo ejercicio, que me va a dar lo mismo. Acá hay voltaje. Si no pulso, esto se desenergiza, pero este está cerrado. Quiere decir, si S1 vale 1, si S1 vale 0, la respuesta vale 1 porque está a través de un contacto cerrado. Cuando pulse, se energiza, se abre y se apaga. Es las dos formas de una función lógica no. Y da lo mismo la respuesta acá. Vea. El símbolo lógico es un triángulo con una esfera final, S1 igual a X1 negada, y la expresión booleana es S1 igual a X1 con la rayita encima del X1. Entonces, son las tres funciones lógicas básicas. Pregunta del $1.000.000. ¿Dónde, pero piensen un poquito, dónde puedo encontrar una aplicación? Hay una aplicación muy importante de una función lógica no. A ver. En la nevera, profesor. ¿Por qué? Cuando usted abre y el bombillo se apaga. Le cuento que yo no había pensado en esa, mano.
pero está exacta. Cuando usted abre el bombillo, ¿se apaga o se prende? Prende. Se prende. No, Prende, sí, se apaga. a veces se apaga. Se prende, me equivoqué, sí, se prende. Bueno, listo. Ahí tengo bueno, pero sí puede ser una opción. ¿Quién vive en edificio que tiene planta? Ah, ya, profe. Listo. ¿Qué pasa cuando se va la luz de la empresa electrificadora? Se prende la planta, profe. Se prende la planta. Claro. ¿Qué pasa Entonces, cuando claro, llegue la luz? se apaga. Se apaga. Listo. Ahí está la mejor respuesta. Entonces, las transferencias automáticas funcionan. La base de control, porque es muy sofisticada, es con la función lógica O. Acá está su casa. Aquí está su casa. Está la red electrificadora. Listo. Se fue esta red, entra la planta a trabajar. Profe, Y yo no tengo que estar pendiente. Cuando llegue la energía, la planta sale. Y no tengo que estar pendiente. Es una transferencia automática. Esa es una aplicación de la función lógica O. ¿Alguien me va a preguntar algo? sí, profe, se me acaba de ocurrir otro ejemplo. A ver. Las bombillas del alumbrado público, cuando hay luz, pues se apagan. Pero cuando no hay luz de día, pues las encienden. Sí, puede ser. Claro, mire, en la fotocelda, cuando hay la fotoresistencia o el fotosensor, ¿sí? Se activa en forma contraria. Puede ser un ejemplo. Perfecto. Entonces, aunque uno parezca, dice uno, ¿dónde voy a encontrar una función lógica? No, sí hay muchas aplicaciones. Entonces, amigos, con esas tres funciones, la lógica I, la lógica O y la NO, podemos hacer unas aplicaciones. Miren los ejercicios que vienen. Dice, determinar la tabla lógica y el circuito lógico del siguiente circuito eléctrico. Entonces, revisemos. Si yo quisiera primero hacer una tabla lógica acá, ¿cuántas posibilidades debo hacer? 3, profe. No, señor. 12, profesor. Ah, no, espere. N a la 3. 2 a la 3. 4. 2 a la 3. 8. Entonces son, exacto, 8, porque son posibilidades. 8 porque son 2 a la 3, 3 es el número de pulsadores. Entonces yo hago, por ejemplo, digo S1, la otra es el pulsador S2, la otra es el pulsador S3. Por acá tengo la respuesta X1. Por acá tengo la respuesta X2. Bueno, aquí se me baja un poquito. X2. Listo. Entonces, primero digo, si las 3 valen 0. Si las 3 valen 0, ¿este cuánto vale? 0. 0. Y este vale 1. 1, sí. Perfecto. Ahora, si estas dos, ustedes combinan como quieran. Aquí simplemente les hago un ejemplo. Si estas dos valen 1 y esta vale 0. X1 vale 0. X1 vale 0 y esta 1. Exacto. Entonces, Igual. Entonces usted puede hacer acá y les dejo para que hagan las 8 posibilidades que hay para que den la respuesta. Miren este. Cambia totalmente. Por ejemplo, si todas valen 0, ¿qué pasa? Está conectado. Si todas valen 0, quiere decir que por aquella hay corriente, esta vale 1 y esta vale 0, ¿sí? Sí. Y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, uno va practicando, vean. Ay, mire tan bonita esta. A ver, ¿qué pasa si S1 vale 0? Está conectado. X1 vale 1. 1 vale. No, señor. X1 Vale 0 pues, porque se desconecta. abre el contacto. Vale 0 porque se abre cada 0. Cuando usted dice no, ¿qué es?
Sí. Sí. Un sí. Eso pasa acá. Es una doble negación, vea. Si no pulso, esto se energiza, esto se abre y esto vale 0. Y no pulsé. Repito, si no pulso, esto se energiza, esto se abre y esto vale 0. Si llego a pulsar, esto se desenergiza, esto se cierra y vale 1. Es una doble negación. Entonces, ¿aquí cuántas posibilidades hay? 2. Dos, profe. Dos posibilidades. Exacto. Bueno, entonces, amigos, esto es lo que yo quiero con la materia. Que cuando estén en el documento maestro los ejercicios, ustedes en su casa se motiven a hacerlos. Esto es un juego, ¿sí? Y, por ejemplo, representaciones lógicas. Bueno. Listo. Cuando usted llega a una casa y timbra, el timbre suena mientras que usted pulse, ¿cierto? Perdóneme el ejemplo tan lógico. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Correcto. Entonces, usted suelta y deja de timbrar. Pero si usted oprime un pulsador para que arranque un motor y usted suelta y el motor debe seguir trabajando. Entonces, ahora viene el concepto de memoria. Memoria. Está abierto. Perfecto. Entonces, en los accionamientos eléctricos, todos los circuitos se manejan con pulsadores. Alguien me podrá decir, profe, pero ¿por qué generalmente uno ve pulsadores y no un interruptor de la luz? Esa respuesta no se la puedo dar ahorita, no porque no la conozca, perdóname lo modesto que soy, sino porque tenemos que ver un concepto de un relé térmico. Porque alguien podía, no, yo le coloco un interruptor y el motor trabaja y perfecto, el motor trabaja, pero en el momento de una falla, ¿quién se le dispara a usted? Entonces, amigos, en los accionamientos eléctricos, todos los circuitos tienen memoria. Y hay dos tipos de memoria. Memoria con enclavamiento eléctrico y memoria con enclavamiento mecánico. Acá veo la memoria con enclavamiento eléctrico. Si vemos, tengo un pulsador cerrado, un pulsador abierto, un contacto, la bobina, un contacto abierto y otro contacto abierto. Dirán ustedes, ¿pero cómo? ¿Dos contactos abiertos? Claro, los contactores pueden tener 2 contactos abiertos o inclusive 4 o 8, depende de lo que yo quiera. Este contacto que coloco en paralelo, con el pulsador, se denomina contacto de memoria o enclavamiento eléctrico. Veámoslo. Pulso. Entra casero. Siempre que entra casero, todos los caseros se cierran. Entonces se cierra este y se cierra este. La corriente ahora viene por este lado porque yo solté el pulsador, solté el timbre, por decir algo. Porque es un resorte, yo no me puedo quedar con el pulsador oprimido. Porque este contacto me mantiene la señal eléctrica hacia la bobina. Por eso se llama contacto de sello o retención eléctrica. Y el motor quedó trabajando todo el tiempo. Cuando quiera pararlo, pulso. Al pulsar se desenergiza la bobina, el contacto se abre y el motor se para. Y aquí hay una representación lógica de la función memoria. Bueno, yo les decía al principio que tengo un compromiso de una misa virtual y me tengo que retirar, pero ya entramos en forma en la materia. Le estoy robando media horita, pero la recuperamos la próxima clase. Entonces, esto la próxima semana de hoy en noche empezamos con memoria. Entonces, aquí lo que me interesa es que hayan quedado claros los 3 conceptos de función lógica y función lógica o, ojo, función lógica no. Y ir acostumbrándonos a manejar la simbología y la nomenclatura. Bueno, ¿estuvo claro? Sí, señor. Cree que así vamos llevando la materia y vamos quemando ese libro. Y vea, perdone, ya les doy la palabra. Y vea, y cuando entremos al laboratorio, sobre todo los que puedan ir, se nos va a hacer mucho más fácil porque vamos a hacer lo que estamos haciendo acá. ¿Alguien me quería preguntar algo? Yo, profe, yo.
Profe, ¿este documento usted lo tiene guardado en alguna parte? Yo lo monto en Team. No sé si ya se lo monté en Team, si no lo monto mañana, pero lo voy a compartir. Lo voy a compartir en Team y en Atena y en todos los laboratorios. Sí, señor, gracias. Muchachos, una preguntita para que un grupo de WhatsApp. ¿Cómo? ¿Qué se pone la 10? ¿Cómo? No, que para que creen un grupo en WhatsApp. No, mano, venga, es que eso es... Póngale cuidado, amigos. No es que... A ver, espero que me entienda. Yo tengo en accionamientos 3 grupos de teoría, son más o menos 40, el otro es de 40, 80 y 24, 104. Y tengo 8 grupos de laboratorio de 12. Y ya tuve la experiencia. Es que la gente no es juiciosa con el WhatsApp. Comienzan a aprender pendejadas y eso mama a cualquiera. Si ustedes se comprometen a ser serios, lógico, es una herramienta indispensable para la comunicación. Si ustedes se comprometen a ser serios en ese grupo de WhatsApp, lo podemos hacer, pero el manejo es muy difícil. No sé qué opinan los compañeros. Profe, pues si no todo es solo de nosotros para información o cosas así. Bueno, entonces... Profe, yo en primera parte me la paso trabajando como para tener tiempo como para eso. No, pero no estoy hablando de usted, Brian, es de mucha gente, otra gente. No, profe, no lo tomo personal, sino la verdad, o sea, si los compañeros se van a unir para mariquear y para eso, entonces, ¿para qué? Sí. Para entonces, que sea de adelanto, de carga de archivos o algo así. Sí, claro, sí. Profe, o simplemente que uno solo se comunique con usted y ya él nos comunique a todos en el WhatsApp. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Como yo tengo auxiliares, sería a través de los auxiliares, sí, ¿vale? Profe, así está súper bien. Perfecto. Entonces me comprometo a armar el grupo de WhatsApp y compartírselo. Venga, pues otra lo que decía el compañero. Señora. Discúlpeme. Que si usted está de acuerdo, nosotros creamos el grupo de WhatsApp y solo una persona se comunica con usted da la información y esa persona pues la brinda al grupo. Así a usted no le están llegando de pronto los 1000 mensajes que se pueden hacer en ese grupo. Uy, sí. Listo, también puede ser así. Bueno, yo lo que quiero de verdad es verles la cara acá personalmente en laboratorio a los que puedan. De verdad que es importante que vengan, vacúnense, vengan preparados los que puedan venir al laboratorio. Otro aspecto y que yo veo mejor hoy es que ya está la gran mayoría, me coloquen la fotico en el perfil de Team para por lo menos conocerlos. Entonces, señores, primero que todo, finalmente les agradezco la participación. De 40 llegaron 34, buena asistencia, excelente, y espero servirles en la materia, verdad que lleven una buena experiencia. Entonces nos vemos de hoy en 8 puntualitos. Esta semana estamos haciendo virtual laboratorio y ya la semana entrante presencial laboratorio. Todos los documentos los estoy compartiendo en laboratorio, ¿vale? Que tengan buena noche. Pero bueno, igualmente. Igualmente, hasta luego. Gracias. Luego, profe. Un abrazo, cuídense.